Dios le bendiga. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad una vez más para nosotros reunirnos por estos medios para estudiar su palabra. Gloria sea el nombre del Señor, para conocerle, para acercarnos a Él. Nosotros hemos estado llevando el mensaje en el libro de Apocalipsis en las últimas semanas. Hemos estado estudiando las cartas del Señor Jesús a las diferentes iglesias de Asia Menor. La semana pasada estudiamos el mensaje del Señor a la iglesia en Tiatira y vimos que el Señor reconoció las cualidades positivas de la iglesia de Tiatira, sus obras, su amor, su perseverancia, pero también señala las faltas que tenía la iglesia en Tiatira. La principal amonestación que el Señor le hace a la iglesia de Tiatira es que ellos toleraban la doctrina, la enseñanza de una mujer a la que el Señor le llama, simbólicamente le llama Jezabel, por la similitud que tenía la enseñanza de ella y la enseñanza y lo que llevó Jezabel del Antiguo Testamento, la reina Jezabel, esposa del rey Acab, lo que llevó al pueblo de Israel a pecar. Así está Jezabel, que se decía de sí misma de ser profetisa, un título que se daba a ella misma, no era un título que venía de Dios, pero se hacía llamar profetisa. Engañaba, enseñaba a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. El Señor regaña a la iglesia de Tiatira por la tolerancia a esta doctrina y le da advertencia de cuál sería el fin de ella, que sería echada en cama de enfermedad, y aquellos que fornican con ella, aquellos que siguen las enseñanzas de ella, si no se arrepienten, que entonces morirían. Esa fue la exhortación del Señor Jesús a la iglesia de Tiatira, pero también da una promesa para aquellos que perseveraban, para aquellos que no se habían contaminado, para aquellos que no habían entrado en lo que ellos llamaban las profundidades de Satanás. Promete que reinaremos con él, promete que reinaríamos con él, que seríamos con él autoridad sobre las naciones, hablando en referencia al reino milenial del Señor, donde nosotros formaremos parte del gobierno del Señor, donde seremos asistentes del Señor, donde habrá paz en la tierra, como esa alabanza que es característica de este tiempo de Navidad, pero es una alabanza que habla acerca del reino milenial del Señor, que dice: al mundo paz, vino Jesús. Y vendrá un tiempo donde el Rey de Reyes y Señor de Señores gobernará el mundo en justicia, y nosotros estaremos allí. Al que venciere, promete, no solamente a Tiatira, sino a nosotros también, que estaremos allí y reinaremos con él. Hoy vamos a continuar estudiando el mensaje del Señor a las iglesias de Asia Menor, las iglesias de Apocalipsis. Vamos a entrar en el capítulo 3 y vamos a estar estudiando el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a leer el versículo 1 al versículo 6 del capítulo 3 de Apocalipsis. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor,
Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Dios mío. Te damos gracias por este mensaje, Señor, estas advertencias que tú nos enseñas en tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, se pasee en medio nuestro, Señor, que sea el Maestro, Padre Santo, Señor, que abra las Escrituras a nuestro entendimiento, que seamos transformados mediante tu palabra. Ayúdanos, Señor. Dependemos completa y totalmente de tu Espíritu Santo aquí esta noche, Señor, para bendecir, Señor, para fortalecer, para enseñar, para transformar. Te damos gracias, Señor, y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos nosotros estudiando lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos mensajes de Cristo a las iglesias no solamente es un mensaje a estas 7 iglesias que vemos de Asia Menor, que el Señor señala y le envía mensajes, le da advertencia, le da exhortaciones, le da correcciones y le dice lo que está haciendo bien. No es solamente para ellos, sino que es un mensaje para toda la iglesia. Es un mensaje para toda la iglesia en todo lugar del mundo a través de toda la historia de la iglesia. Es un mensaje para nosotros también. ¿Por qué? Porque los mismos problemas que ellos pasaban son los mismos problemas que nosotros pasamos en el día de hoy. Las características de la humanidad, del ser humano, no han cambiado. Somos los mismos problemas que ellos atravesaban, atravesamos nosotros. Las mismas actitudes que había en aquellos días con aquellas iglesias están en medio nuestro en el día de hoy. Las mismas debilidades, las mismas necesidades son las que nosotros también experimentamos. O sea que esas cartas que el Señor envía, estos mensajes, no son unos mensajes de algo histórico, de reliquias antiguas, no, sino que es un mensaje actual, es un mensaje fresco para nosotros, es un mensaje para que nosotros nos evaluemos, para que nosotros veamos la corrección que el Señor le hace a las diferentes iglesias y nos midamos por la vara, por la medida de la palabra de Dios, a ver dónde nosotros estamos parados, a ver si somos de aquellos que el Señor le está diciendo que tiene unas cuantas cosas en nuestra contra, o somos de aquellos que Él nos promete, como prometió, una piedrecita blanca, que reinaremos con Él, que nadie nos quitará nuestra corona. ¿En qué lado estamos? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Es para nosotros. Y este tercer capítulo de Apocalipsis ahora contiene 3 cartas: la carta a la iglesia de Sardis, la carta a la iglesia de Filadelfia y la Odisea. La primera es la carta a la iglesia en Sardis, la cual esta ciudad de Sardis era una ciudad muy importante, una ciudad que era conocida por sus riquezas. Sardis estaba ubicada en la ruta comercial que corría de oeste a este del reino de Lidia, del cual Sardis en algún tiempo fue la capital. Gran parte de las riquezas de Sardis venía del comercio, de su textil, de la producción de textil, de ropa, de material, también de la industria, del comercio, del intercambio de joyas, de la joyería. También en Sardis fue el primer lugar donde se acuñaron, se hicieron monedas de oro y de plata en la ciudad de Sardis. ¿Cuántos de ustedes han escuchado cuentos o han leído cuentos? Yo recuerdo de cuentos del rey Midas en mi niñez. Esa historia viene de la ciudad de Sardis. ¿Por qué de la ciudad de Sardis? Porque en la ciudad de Sardis había un rey que era rey de nombre Creso, quien era legendario y era conocido por sus riquezas, por sus grandes posesiones de oro. Y este rey, el nombre del rey Creso en griego es Midas, y de ahí entonces se derivan las historias y las leyendas de aquel rey Midas, de los muñequitos que decían que todo lo que él tocaba se convertía en oro, pero era en referencia a la opulencia, a la riqueza que tenía, que había en la ciudad de Sardis. Era un sitio que había sido rico, que había tenido muchas posesiones. También era un centro militar, porque se encontraba en una gran elevación, la cual era casi inaccesible, o sea que había un declive, estaba protegida por lo que estaba a su alrededor, era difícil de conquistarla, de entrarle a aquella ciudad. Decían incluso que era una ciudad que geográficamente estaba tan protegida que podía ser protegida incluso por niños.
Eso era lo que se decía. Como dijimos, porque tenía a su alrededor precipicios, despeñaderos, pero tuvieron problemas. ¿Por qué? Porque debido a la protección que tenían, debido a lo que tenían a su alrededor, ellos se confiaron, ellos se durmieron, ellos no estuvieron vigilantes a los peligros que tenían a su alrededor. Y eso hizo que esa ciudad cayera en 2 ocasiones. Y esa es la advertencia que el Señor le está haciendo a la iglesia en Sardis, que esté vigilante, porque si no, Él vendrá como ladrón en la noche. Vemos el versículo 1 y el 2, dice: escribe el ángel a la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Vemos que Cristo se describe como el que posee los 7 espíritus de Dios. Y esto, como habíamos visto anteriormente en el capítulo 1, hace referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Cristo se está presentando a la iglesia de Sardis como el que posee la plenitud del Espíritu Santo. Cristo también tiene la estrella o el mensajero de la iglesia. Al pastor lo tiene en su mano, en su posesión, le pertenece. La misma descripción que Cristo da acerca de las 7 estrellas en su mano derecha, aparece esto en la carta de Éfeso, para dejar claro que el pastor de la iglesia está en las manos de Dios, que el llamado del pastor no viene de hombre, sino que viene de Dios, que el pastor, el líder, el ángel que llama de la iglesia, da cuentas a Dios, da cuentas a aquel que lo llamó, a aquel que lo sostiene, a aquel que lo fortalece, a aquel que pone y a aquel que quita. El pastor tiene la responsabilidad ante Dios de cuidar, de cumplir la responsabilidad de cuidar el rebaño al cual Dios lo llamó a pastorear. Dice en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2 al 4. Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Qué promesa tan gloriosa, que el pastor, el líder, da cuentas al Señor, pero también promete la recompensa. Es una responsabilidad enorme. Por eso vemos el celo pastoral ante cuando se trata de levantar algún tipo de falsa doctrina, algún tipo de engaño que haga efecto en las iglesias. Esta responsabilidad de cuidar cada una de estas iglesias, de corregir las iglesias, de llamar al arrepentimiento, era la responsabilidad del pastor a que el Señor le enviaba la carta. Y nosotros hemos visto a través de los años ejemplos de pastores que han descuidado esta responsabilidad, que han permitido que falsa doctrina se infiltre dentro de la iglesia para causar destrucción. Pero también tenemos ejemplos gloriosos de pastores que no se han doblegado, de pastores que han cumplido ese llamado fielmente. Nosotros hace unas cuantas semanas escuchamos la anécdota, el ejemplo del pastor Almonte, cuando nos estabas hablando acerca de un predicador que fue a su iglesia y que trató de introducir una práctica extraña dentro de la iglesia, lo cual él corrigió tajantemente, inmediatamente, entendiendo el llamado que Dios le ha dado de cuidar la grey. Esa es la responsabilidad, entendiendo que cada cual que ha sido llamado a ser líder, a ser el mensajero, a ser aquel que el Señor le habla para que dé un mensaje a su iglesia, a su pueblo, tiene la responsabilidad ante el Señor, ante el príncipe de los pastores, de cuidar el rebaño del Señor. Cristo puede juzgar a su iglesia con justicia. Aunque la iglesia pueda aparentar una cosa diferente por fuera,
A Cristo la iglesia no lo puede engañar. Lo habíamos visto al Señor incluso anteriormente, que se había presentado como aquel que tiene ojos como de llama de fuego, ojos penetrantes que conocen lo que está más profundo dentro de la mente y dentro del corazón. No hay nada oculto ante Cristo, no hay limitaciones en lo que el Señor conoce. Él conoce el corazón de todo el mundo. Aunque la iglesia de Sardis se engañaba exteriormente, aparentaba tener vida exteriormente, era una iglesia muerta. Era como aquel programa que enseñan de aquellos zombies que van caminando, que están muertos. Están caminando, pero están muertos, no tienen vida. Daban apariencia de vida. Sardis era considerado tal vez una iglesia vibrante entre la comunidad. Tal vez tenían un gran número de personas que se reunían allí todas las semanas. Tal vez tenían el mejor equipo de sonido. Tal vez tenían las mejores voces cantando en las alabanzas. Tal vez tenían los mejores músicos. Tal vez los predicadores eran los predicadores más dinámicos. Era la iglesia que los que servían tenían capacidades extraordinarias tal vez, pero eran sus propias capacidades. No era el Espíritu Santo de Dios que estaba obrando mediante lo que se hacía en la iglesia de Sardis. Y el Señor le está dando no el punto de vista de lo que la gente va cuando va a la iglesia de Sardis, sino que le está dando el punto de vista divino, lo que el Señor conoce, no lo que Él cree, porque hay mucha gente que puede creer alguna cosa, sí, puede creer que algo es así, pero no es así. Pero el Señor es lo que Él conoce, lo que Él sabe, porque ante Él no hay nada escondido. Y esta es la observación que Cristo está haciendo acerca de la iglesia de Sardis. Tal vez una iglesia que está llena de actividad, pero una iglesia que refleja muy poco en las actividades que hace a Cristo. Una iglesia que está en peligro de muerte. Y así sucede muchas veces cuando una iglesia solamente mira hacia su pasado. Mira solamente hacia su gloria pasado, hacia su historia, hacia eventos importantes que sucedieron en su pasado y se quedan en su pasado. Y no miran lo que el Señor no solamente tuvo un objetivo, tuvo un trabajo, una labor para aquellos que estuvieron antes, que levantaron la iglesia, sino que continúa teniendo un trabajo, una obra para todo aquel que le está sirviendo al Señor. Mientras nosotros estemos en este mundo, el Señor tiene una obra, tiene un trabajo, tiene una función para cada uno de nosotros. El día que nosotros no tengamos una función en este mundo, el Señor nos llevará para estar con Él en su presencia. Es una iglesia muerta, era la iglesia de Sardis. Una iglesia que daba apariencia de viva, pero una iglesia que estaba muerta. La ciudad de Sardis de aquel tiempo no era más que una sombra de la ciudad anterior rica, del esplendor que ellos habían tenido. Y así también Sardis, la iglesia, era un reflejo de la vida de la ciudad, de lo que ellos habían aparentado. Era una iglesia que estaba viva como la ciudad, que estaba viva solamente en su nombre. Tenían un nombre, tenían una reputación. Las personas de afuera la consideraban una iglesia espiritual, una iglesia llena de vida. Sin embargo, Jesús está viendo bajo la superficie de la apariencia y le está diciendo que están espiritualmente muertos, que ya ellos no están dependiendo del Espíritu Santo, quien es que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, sino que ellos están dependiendo de sus propias habilidades. Ellos ni siquiera están conscientes de que ellos están muertos. Ellos están caminando, ellos están en medio de actividades, ellos se están reuniendo todas las semanas, ellos están cantando alabanzas, ellos están dando enseñanzas, pero están muertos en medio de todas sus actividades. No estaban conscientes de que estaban muertos, de que no tenían vida. Y estaban incluso ellos orgullosos de lo que estaban haciendo. Ellos estaban orgullosos acerca de su reputación. Ellos decían que tenían vida, pero estaban muertos. El mensaje a Sardis es una advertencia para todas las grandes iglesias que viven de su gloria del pasado, de eventos que Dios hizo en el pasado. La iglesia
Nació cuando el Espíritu Santo de Dios descendió aquel primer día de Pentecostés sobre los 120 en el aposento alto, y de allí en adelante fue una iglesia vibrante, una iglesia con vida. Pero el poder de la iglesia está en el poder del Espíritu Santo manifestado dentro de la iglesia. Cuando el Espíritu Santo no está manifestado dentro de la iglesia, es una iglesia sin poder, es una iglesia sin fuego, es una iglesia que cuando se habla de la palabra de Dios se buscan conceptos humanos. Es una iglesia que no cambia aquel que escucha lo que se está presentando, que no es verdaderamente la palabra de Dios lo que se presenta. La condición de la iglesia de Sardis me recuerda a un testimonio que yo escuché hace un tiempo acerca de la iglesia metodista. La iglesia metodista, una de las iglesias concilios que fue fundado con el objetivo de darle prioridad al estudio de la palabra de Dios. Hombres grandes de Dios como Juan Wesley, que predicaron el evangelio, que llevaron a grandes avivamientos, renaceres, despertares acerca de la palabra de Dios, que incluso hasta los himnos que él y su hermano compusieron, cientos de himnos, fueron basados en la palabra de Dios, himnos completamente bíblicos. De allí viene el nombre metodista, que ellos estudiaban la palabra metódicamente. Pero sin embargo, escuché en una ocasión un testimonio acerca de una experiencia en una iglesia metodista episcopal en Chile, donde había un pastor que había escuchado a principios del siglo XX, Dios comenzó a manifestarse de una manera especial, donde el Espíritu Santo se había derramado en diferentes sitios, en Wichita, Kansas, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California, se había derramado, y en diferentes lugares alrededor del mundo, el Espíritu Santo se había derramado con la manifestación de que personas estaban siendo bautizadas en el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas, habían recibido visiones, habían sanidades, y esto llamó la atención de este pastor americano que estaba pastoreando en Chile, un pastor que era doctor de práctica en los Estados Unidos y había abandonado su práctica para ir y llevar el evangelio a Chile, para ir a llevar a hacer, darle a conocer al país de Chile, a la ciudad de Valparaíso, acerca del evangelio de salvación. Y él escuchó acerca de lo que estaba sucediendo en diferentes lugares del mundo, acerca del movimiento, del poder del Espíritu Santo que se estaba manifestando. Y esto le llamó la atención y Dios comenzó a trabajar en su corazón y en el corazón de varias personas dentro de su congregación. Y ellos llamaron a cultos de oración, llamaron a ayuno, hacían vigilias y el Señor se manifestó, el Espíritu Santo se derramó en aquel lugar y varios allí recibieron el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de que hablaban en otras lenguas. Pero se encontraron con el problema que eso no estaba aprobado por su denominación. Que eso no estaba aprobado. Sucede que el presbítero de aquella área trató de convencer al doctor Hoover, que así se llamaba, de que se rechazara las enseñanzas pentecostales, que rechazara las doctrinas acerca del poder de Dios para sanar, del poder de Dios para libertar, del poder de Dios para manifestarse en la manifestación de hablar en otras lenguas. Pero el doctor Hoover se rehusó y esto le costó que fue expulsado del concilio al que él pertenecía. Pero aquella iglesia metodista que fue fundada en bajo el poder de Dios, llevando a grandes hombres de Dios al estudio de la palabra de Dios para darle al pueblo el mensaje de Dios, ha cambiado totalmente. Ha cambiado totalmente, iglesia que fue fundada con el propósito principal de dar a conocer la palabra de Dios, y ahora la palabra de Dios en sus prácticas, en lo que hacen, es algo completamente irrelevante.
es algo de segunda importancia, es algo que se le da más importancia a lo que es aceptable socialmente que a lo que dice la palabra de Dios. Y eso lo podemos decir con toda confianza porque podemos ver lo que es aprobado. No solamente lo que es aceptado y lo que es aprobado, sino lo que se promueve desde sus púlpitos, promoviendo prácticas que están completamente opuestas a lo que dice la palabra de Dios. Es una iglesia que aunque cuente con grandes templos, aunque tenga una gran historia de que estuvo viva en el pasado, es un lugar que está muerto, que no tiene vida. Y esa es la advertencia que le da no solamente a ellos, sino a todo aquel movimiento que en algún momento Dios lo estuvo usando, que se aleja, que se aparta, que no busca la presencia del Señor, que busca más la aceptación de la sociedad. Se dice que está vivo, pero está muerto. Dice que ninguna de sus obras era perfecta. Eso habla acerca no de que todo lo que nosotros hacemos es completamente perfecto. No está hablando de eso, sino no está hablando de dónde viene, de dónde se origina lo que nosotros hacemos. Porque si lo que nosotros hacemos proviene de nuestra propia mente, de nuestro propio pensamiento, si lo que hacemos para Dios viene de nosotros, es algo que no es perfecto, que no sirve, son trapos de inmundicia. Pero si se origina en la mente de Dios, si es impulsado por el Espíritu Santo, es considerado una obra perfecta por Dios. Y el Señor los llama a que estén vigilantes, que estén alertas. Y le ofrece incluso esperanza a ellos de que aún podían cambiar. Dice el versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La historia de Sardis les daba a ellos una advertencia acerca de lo que el Señor se refería, acerca del juicio repentino, acerca del juicio inesperado que el Señor Jesús le habla de que vendrá si no se arrepienten como ladrón en la noche. Como dijimos, aunque la ubicación de la ciudad de Sardis era una ubicación que le daba cierto tipo de protección a ellos, que era algo extremadamente difícil de que un enemigo pudiera conquistarlos a ellos. Ellos se confiaron, ellos no fueron vigilantes, ellos se durmieron y eso le provocó, por ese descuido, ellos fueron conquistados en dos diferentes ocasiones. La primera vez que fueron conquistados en el año 549 antes de Cristo, cuando el ejército del rey persa Ciro escaló los precipicios bajo la cobertura de la oscuridad. Y hay varias historias que se hablan acerca de esa conquista. Se dice incluso que ellos estaban vigilando y que vieron un soldado que se le cayó el yelmo y duraron observándolo varias horas hasta que vieron por dónde él podía regresar de nuevo a la ciudad. Pero el punto es que se descuidaron. Ellos tenían la protección natural, pero ellos se confiaron en la protección natural y fueron conquistados. También ellos fueron conquistados en el 214 antes de Cristo por el ejército de Antíoco, que capturaron la ciudad de la misma manera, buscando la brecha. Y Sardis se encontraba en un periodo de tiempo donde estaba sufriendo un declive por lo que estas conquistas le habían provocado. O sea que ya ellos no tenían su antigua gloria, pero sí tenían un nombre de su antigua gloria, una reputación, pero estaba eso en el pasado. Así también era la historia espiritual de la iglesia de Sardis. Reflejaba la historia de la ciudad. Y la advertencia de Cristo es que estuvieran vigilantes, trayéndole tal vez a memoria la historia de su propia ciudad acerca de lo que del descuido y de lo que el descuido le había llevado como consecuencia, que habían sido conquistados, habían sido derrotados. Si ellos se negaban a atender a esta exhortación, Cristo promete que vendrá sobre ellos como ladrón
Es decir, vendrá inesperadamente, vendrá con destrucción repentina, traerá juicio si no se arrepienten, si no obedecen a esta advertencia que el Señor le está dando. El símbolo que el Señor usa para hablar de esto es como ladrón en la noche, que habla acerca de su segunda venida. Habla acerca del retorno del Señor Jesús. Pero el retorno del Señor Jesús no es como ladrón en la noche para todo el mundo. No, es como ladrón en la noche para aquel que está dormido, para aquel que está descuidado. El retorno del Señor es como ladrón en la noche, pero no para el creyente fiel del Señor. El Señor habla acerca de su retorno como ladrón en la noche. Hace referencia en la Biblia, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Eso es lo que le espera al que ha rechazado la advertencia, el llamado al arrepentimiento. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Eso somos, a nosotros no nos sorprende. El juicio sobre la iglesia de Sardis sería igualmente inesperado, rápido, irrevocable si no había arrepentimiento. Jesús lo estaba instando a arrepentirse con la promesa de su segunda venida, para indicar que aquellos que no se arrepienten, su segunda venida va a ser devastador para aquellos que no obedecen. La iglesia de Sardis, como muchas iglesias, como muchos creyentes, estaba descuidando la verdad de Cristo. Estaba descuidando la verdad del retorno de Cristo. La verdad de que Cristo promete que regresará por su iglesia. ¿Por qué? Porque no hay una motivación mayor para la obediencia. No hay una motivación mayor para la santidad que aquel que se aferra a que el Señor va a regresar. Gloria sea el nombre del Señor. Dice en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El que espera el regreso del Señor vive una vida diferente, se comporta diferente porque entiende que en cualquier momento regresa el Señor y nuestro deseo es que cuando el Señor regrese nos encuentre firmes, nos encuentre fieles, nos encuentre cumpliendo su voluntad en la tierra. La iglesia en Sardis necesitaba recordar que una vez habían recibido las verdades del evangelio con gozo, habían aceptado a Cristo como su Señor, como su Salvador, con mucho entusiasmo. Necesitaban mirar atrás y recobrar ese gozo en el Señor que una vez ellos habían conocido. Debían guardar lo que ellos habían tenido alguna vez. Se dice que retener la enseñanza. No era suficiente que ellos tuvieran una reputación acerca de su pasado. Si no se arrepentían, si no despertaban, si no estaban alerta, el Señor dice que vendrá como ladrón en la noche. Y esa no es una promesa o algo en lo cual nosotros nos queremos encontrar porque nos habla de destrucción. El Señor dice que los que no se arrepienten, así será su retorno. Incluso cuando el Señor habla acerca de su retorno, de la destrucción, de lo repentino, de la sorpresa que será para aquellos que no se arrepienten, Él lo compara en el Evangelio de Mateo como los días de Noé. Vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39, dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero vemos que esa es la promesa al pueblo, a la gente que no se arrepiente, que no
escucha la advertencia del Señor, será como ladrón en la noche, traerá destrucción repentina, no habrá oportunidad en ese momento. Vemos el versículo 4 al 6. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquellos individuos de la iglesia en Sardis que vencen permaneciendo fieles a Cristo y a los creyentes de todos los tiempos, se nos promete que seremos vestidos de vestiduras blancas. Estas vestiduras blancas se usaban en la antigüedad para ocasión ceremonial, ocasión de bodas, y también es representante de justicia, de pureza. Por eso cuando la Biblia nos habla acerca de la iglesia en el cielo y de la boda del Cordero, de aquella fiesta especial, nos habla de que estaremos vestidos nosotros de ropas blancas, de ropas resplandecientes. Estas ropas blancas no son ganadas no por nuestro propio esfuerzo. Estas ropas blancas no son ganadas porque nosotros nos esforzamos de una manera tan especial, tanto que hicimos, que lavamos nuestras ropas y nos quitamos nuestro pecado por nuestro propio esfuerzo. No, sino que la Biblia incluso, y veremos cuando nos hable acerca de ese evento, que las ropas blancas que nosotros vestiremos en la boda del Cordero, en la presencia del Señor, son ropas que son blancas porque fueron lavadas en la sangre del Cordero que fue inmolado. Solamente cuando nosotros entramos, creemos y somos lavados por la sangre de Cristo, podemos recibir nuestras vestiduras blancas. Podemos tener nosotros la santidad del Hijo de Dios, de Jesucristo, vistiéndonos a nosotros, sobre nosotros. Ropas blancas son ropas blancas que son debido a la justicia de Cristo, no a nuestras propias justicias. Estos creyentes de Sardis, que el Señor habla ahora, que caminarán con Él, que tendrían ropas blancas, no habían manchado sus vestiduras. Y el Señor les promete que caminarán con el Señor. Serán dignos no solamente de caminar con el Señor en este mundo, sino caminar con el Señor en el reino venidero. Qué promesa más gloriosa. Pero recordemos, como dijimos al principio, asimismo como nosotros nos examinamos de acuerdo a cómo vemos las correcciones de Apocalipsis, también nos examinamos, y estas promesas son también para nosotros, que nosotros caminaremos en ropas blancas, lavadas en la sangre del Cordero. Además dice, sus nombres no serán borrados del libro de la vida, y Jesús confesará sus nombres delante del Padre y de los ángeles de Dios. Es decir, que el Señor le dirá al Padre, estos son de los míos, estos son los que tú me diste, ninguno de los que tú me diste he perdido. Pero algo muy interesante es que dice que no borrará su nombre del libro de la vida. Y esto es algo que causa controversia, porque hay algunos creyentes que enseñan que aquella persona que su nombre ha sido escrito en el libro de la vida en el momento que creyó, ya es un sello permanente, ya es algo que no puede ser borrado. Pero vemos en la implicación que dice que al que venciere, su nombre no será borrado. O sea que hay una condición, uno tiene que permanecer, uno tiene que hasta el fin para que su nombre permanezca, para que su nombre no sea borrado. O sea que hay posibilidad de aquel que quita la mirada de Dios, que quita su fe en la obra terminada de Cristo en el Calvario, de que su nombre sea borrado del libro de la vida. Una acusación que estas personas hacen ante nosotros que creemos
que la salvación es algo que una persona se puede apartar de Dios y perder la salvación, dicen que entonces la responsabilidad de perseverar, de no solamente ganarse la salvación, sino de perseverar en la fe del individuo, de que es por la fuerza del individuo. Nos acusan entonces a nosotros de que nosotros enseñamos eso, pero esa no es la enseñanza. La salvación, enseña la Biblia, de que es por fe, solamente por fe es la salvación. Pero el permanecer en Cristo igual es solamente por fe. Aquel que quita su fe, que quita su mirada de Cristo, aquel que decide saltar del barco, no permanece en Cristo. El Señor no obliga a nadie a permanecer en Él, sino que nosotros tenemos el libre albedrío de tomar la decisión si permanecemos en Cristo o no. Y aquel que permanece en Cristo, aquel que venciere, aquel que persevere hasta el fin, tiene la promesa de que su nombre no será borrado del libro de la vida, de que estará escrito en los cielos. En el mundo, nosotros conocemos de varios galardones, de varios reconocimientos que son de mucha importancia, de lugares en los cuales la gente quiere que sus nombres estén escritos. Nosotros vemos acerca de los estudiantes, aquel que termina una carrera universitaria, se siente contento, se siente orgulloso de que su nombre esté en el título universitario, de lo que él ha logrado o ella ha logrado, de lo que ha obtenido por su sacrificio. Aquel que es artista, que en los Estados Unidos, uno de los logros más grandes es que su nombre esté en un lugar que le llaman como el Camino de las Estrellas o algo así, que pongan su nombre en aquel lugar, que le den una estrella, se sienten satisfechos, creen que han llegado, se siente que han llegado a la cima de la fama porque su nombre está en aquel camino de las estrellas famosas. Aquel que ha participado en un deporte de manera profesional, el logro más grande es que al terminar su carrera sea exaltado su nombre y sea colocado en el salón de la fama. Pero hay un logro, hay un lugar más importante en el cual nosotros debemos querer que nuestro nombre esté escrito, que es en el libro de la vida del Cordero de Dios. No hay honor más grande que el que nuestro nombre esté escrito, de que Dios haya reservado un lugar para nosotros en el libro de la vida, de que Cristo haya derramado su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. No hay honor más importante, no hay privilegio más glorioso que nosotros estamos escritos en el libro de la vida. Nuestro nombre esté allí, que nuestro nombre será llamado, como dice aquel himno, y cuando nuestros nombres sea llamado, allí yo responderé. Gloria sea el nombre del Señor. Qué honor más grande. El Señor en una ocasión envió a 70 de sus discípulos a que fueran a evangelizar, a que fueran a ministrar. Y dice la palabra de Dios que los discípulos regresaron muy gozosos, porque dice que donde quiera que ellos iban, que el Señor se estaba manifestando, que cosas estaban pasando cuando ellos oraban en el nombre de Jesús, cuando ellos echaban demonios en el nombre de Jesús. Ellos se gozaban de que los demonios se sometían al nombre de Jesús, y el Señor los escuchó. El Señor escuchó el gozo que ellos tenían, y el Señor les dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 10 versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El Señor advirtió a los santos de Éfeso que vendría y quitaría su candelero si no se arrepentían. Advirtió a la iglesia de Pérgamo de que vendría a hacer guerra contra ellos si no se arrepentían con la espada de su boca. Y los creyentes de Sardis, si no seguían las instrucciones del Señor, si no se despertaban, si no se arrepentían, dice el Señor que Él vendrá como ladrón cuando menos lo esperen, y esto significaría juicio. Pero aquel que persevere, al que venciere, será vestido de ropa blanca,
Seremos parte, como dijimos, de la celebración más distinguidas de las bodas del Cordero, y nuestros nombres nunca jamás serán borrados del libro de la vida. Gloria sea el nombre del Señor. Qué privilegio más glorioso, más importante que nosotros podemos contar, de que el Señor promete que regresará por nosotros. Y esto debe de ser un incentivo para nosotros caminar rectamente, para nosotros obedecer la palabra del Señor y aplicarnos estas advertencias que Él hace a las diferentes iglesias que son para cada uno de nosotros. Hasta aquí el estudio del mensaje del Señor a la iglesia en Sardis, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado compartiendo con nosotros. Invitamos a las personas que están con nosotros a compartir con nosotros la próxima semana, donde con la ayuda de Dios vamos a seguir el estudio del mensaje del Señor a las diferentes iglesias en Apocalipsis, y donde vamos a estar estudiando la próxima iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Dios le bendiga.